El debate, Felipe, es alrededor de la UPC, de cuánto subió la UPC, de si Alejandro Gaviria leyó o no leyó el informe de la ADRES, de si ese informe de 700 y pico de páginas justifica la decisión del gobierno. Es decir, están aquí. El tema originalmente es ideológico. Ya vamos en la descalificación de la ministra Corcho, porque dice que quienes la critican, Alejandro Gaviria inclusive, son neoliberales, ¿no? Sí, es una lástima que se esté politizando de esta manera. Bueno, no iba a ser distinto. El tema de la salud de los 50 millones de colombianos, Néstor. Porque independientemente de la pelea ideológica o no del neoliberalismo, del nazismo, bueno, todas esas expresiones que se usan, lo cierto es que pues hay que creerle a los técnicos cuando dicen que el 5.46 de la UPC no va a ser suficiente. Es 5. Felipe, es 5.36. 5.36, perdón. Sí. Bueno, no hay mayor diferencia entre 5.36 y 5.4. Pero lo cierto es que Felipe, es que no se conocen bien los procedimientos que se siguieron para llegar a esa cifra. Ese es el motivo del debate que hay esta mañana y como de costumbre con el presidente Petro, dándolo en redes sociales con descalificaciones, a las que se suma Carolina Corcho, la ex ministra de Salud. Pero esa discusión hay que darla seriamente, no de la manera como se está dando ahí en las redes, llena de adjetivos de unos contra otros, porque aquí lo que está en juego es un servicio esencial para todos los colombianos y por lo tanto hay que resolverlo de manera seria. El incremento que ordenó el gobierno, pues seguramente por lo que dicen todos, como dice no Felipe, arregla el problema. Es insuficiente. Eso no, incluso lo agrava. Incluso lo agrava porque pues ha habido quizá un incremento de costos superior a ese porcentaje y entonces el déficit de las EPS y de las instituciones prestadoras de salud crece y pues solo los salarios se agrava. El incremento los de los salarios pues, ya es superior a lo que se está aumentando. En alrededor del 9.40, ¿cuánto fue? Ya ni sé cuánto fue el aumento del salario mínimo. 9,5%. Más del 9%. 9.54. Más del 9% y sumándolo con el salario mínimo, pues dicen que es alrededor con el subsidio de transporte, dicen que es alrededor del 11%. En fin, todo indica que el 5 y pico no es suficiente para cubrir el incremento de los costos en salud que se dan por muchas circunstancias, por el incremento de costo inflacionario, digamos casi inercial de todos los años, pero también por otras circunstancias, por el envejecimiento de la población y por otras razones. Yo echo de menos, Néstor, me parece que es importante decirlo, echo de menos la presencia de los jueces. Es que yo siempre insisto, pero pues es mi deformación de abogado, pues cuando hay una controversia, en este caso hay una controversia sobre cómo se debe remunerar un servicio esencial que es de cargo del Estado según dice la Constitución, y si lo que se remunera eso no es suficiente. Cuando hay una controversia de esa naturaleza, pues en el Estado de Derecho hay un mecanismo para resolverlo, que es ir donde un juez a decir, mire, yo tengo esta postura, esta otra persona tiene esta otra, pues Héctor, aquí están las pruebas de los unos y de los otros y que se resuelva de esa manera. Gracias por la idea, a ver si alguien pone un árbitro imparcial, Néstor, porque de momento la pelea está en redes sociales en los siguientes términos, Felipe, perdóneme. No, es que la pelea, Felipe, es en los siguientes términos. Sí. Como el proyecto político que hoy gobierna Colombia, la izquierda, el progresismo del presidente Petro, dice que detrás de la salud hay un negocio, no quieren aumentar el negocio, en consecuencia se sube poquito la UPC, porque el riesgo es que el neoliberalismo y el sistema capitalista se van a comer el servicio. Por el otro lado, Felipe, en el sánduche de esta batalla ideológica, estrictamente ideológica, estamos 50 millones de colombianos. Los pacientes, pero también el personal de la salud. Es que es totalmente inequitativo que se plantee un incremento salarial para el país
y otro incremento, por lo menos del salario mínimo de los trabajadores de la salud. O sea, se presume que a ellos no se les va a subir ese 9,5, sino 5, porque si no, porque aumenta la semana pasada hablamos aquí con el gerente de clínicas y hospitales y dijo que primero no habrá aumento para cerca de 300.000 trabajadores de la salud, y segundo, que van a evaluar el recorte de diferentes cargos porque no tienen cómo sostener la nómina actual con el aumento de la UPC que anunció el gobierno. Es que hay algunos tratamientos, algunos médicos, algunas especialidades, Felipe, que van a ser cada vez más lejanas. Por ejemplo, trasplante de órganos. Esta mañana la Asociación de Trasplante de Órganos está diciendo pilas porque nos quedamos sin cómo fondear un trasplante si usted está pensando o usted tiene un vecino que tiene problemas renales, por ejemplo, Felipe, o usted necesita trasplante de lo que sea. Cada vez menos probable de que haya plata para para esas enfermedades de alto costo. El trino del presidente Petro. Andrés, señor. Lo que me resulta a mí, hablando de trinos, Néstor, lo que me resulta a mí un poco desconsolador es que mientras la discusión avanza y se vuelve incluso más intensa en redes sociales, el problema en el mundo real sigue ahí presente. Es decir, yo no quiero de ninguna manera desestimar a quienes están tratando de poner las cosas claras en redes sociales, como el exministro Alejandro Gaviria, etcétera, muchas otras personas que lo están haciendo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que el debate por ahí no va a cambiar no va a cambiar el rumbo de las cosas. Es decir, el gobierno no va a cambiar de opinión por ese debate en redes sociales, y me empieza a preocupar que estemos viviendo como en dos universos paralelos, el de las redes sociales y el de nuestra realidad aquí en el terreno. Y en el de las redes sociales damos la pelea, cada quien gana la pelea. En las redes sociales gana todo el mundo porque todo el mundo tiene partidarios que lo van a aplaudir. El gobierno no solamente no va a cambiar de opinión, sino que cada debate en redes sociales le da la oportunidad de hacer lo que más les gusta hacer, que es la guerra de narrativas y salir con sus narrativas, y los trinos de la exministra Corcho simplemente diciendo que esto es una cosa neoliberal, y el presidente con sus trinos también. Eso es lo que mejor saben hacer, y mientras se les da la pelea en redes sociales, el problema sigue aquí vivo en la realidad, y entonces me empieza a preocupar eso, Néstor, siendo como he sido yo un usuario muy intenso de redes sociales, que se esté creando ahí como un mundo paralelo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Andrés? Que en algún momento quienes están en las redes sociales, todos de un lado y del otro, se enferman y tienen familiares que van a necesitar un médico y van a tener que comparar lo que hay hoy con lo que había. Y en ese momento, pues, aterrizan esos universos paralelos. Las distorsiones con el tema de la UPC son tan grandes que se mantiene la diferencia entre la unidad de pago al contributivo y al subsidiado. Entonces, resulta que más del 60% de la gente está en el régimen subsidiado y esa UPC sigue siendo menor. O sea, la gente que además no está en la formalidad, que no tiene trabajo, que subsidiamos todos, tiene una UPC menor, o sea que se ahonda la inequidad en el sistema de salud en un gobierno que de lo que está hablando es de equidad social. Que el remedio para ellos, para la gente que está en el subsidiado, es peor que la enfermedad. 8 de la mañana, 25 minutos. Néstor, permítame insistir en la importancia de que los jueces, y en particular la Corte Constitucional, aunque no únicamente, podría hacerlo también los tribunales administrativos o el Consejo de Estado, pero en particular la Corte Constitucional, en la tarea de seguimiento al estado de cosas inconstitucional que hace en materia de salud, pues tome cartas en este asunto. Eso ya se había planteado en el segundo semestre del año pasado y la Corte decidió no intervenir en la decisión del monto de la UPC, y lo que decidió fue suspender la decisión que había tomado el gobierno de destinar el 5% de la UPC para temas preventivos y otras cosas, digamos, de la política de salud del gobierno. Recuerda usted que habían, digamos, además de que no le subía suficiente, le había quitado un porcentaje que era el 5%. La Corte suspendió esa orden, pero no ordenó, como a mi juicio ha debido hacer, reajustar la UPC. Pero seguramente la Corte, que
pues reabre sus actividades del 2025 el próximo lunes 13. Seguramente dentro de las primeras cosas que habrá. Hoy todavía es vacancia hasta el próximo lunes, pero el próximo lunes seguramente dentro de las cosas que hará será convocar una nueva sesión de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales en materia de salud y probablemente ahora sí ordenar el reajuste de la UPC, además, como no lo hizo el año pasado. Ojalá que si esa orden se da, el gobierno la cumpla. Ojalá, porque la Corte es de momento todavía un organismo, el gran organismo, todavía respetado por todos los sectores políticos en Colombia. Por lo que escribe esta mañana el presidente Petro, da la impresión de que no mucho va a cambiar en su aproximación sobre el modelo de salud en Colombia. Camila Carvajal. Y Néstor, pareciera que el gobierno no se mueve de ese porcentaje, es que es una decisión tomada. La UPC, Unidad de Pago por Capitación de 2025, son 5.36% más que el año pasado. Eso, como explicaba hace un momento María Consuelo, significa que en el régimen contributivo, lo que el gobierno le gira a la EPS por cada uno de los afiliados al año es 1.521.489 pesos, y en el subsidiado 1.323.000. ¿En qué está la muy acalorada discusión en redes sociales sobre este tema? En cómo el gobierno llegó al porcentaje. ¿Por qué decidió subir 5.36% si parece que todos los involucrados en el sistema de salud, le hablo de asociaciones médicas, de asociaciones de pacientes, de exministros, coinciden en que la plata no alcanza? Solo el gobierno dice que es un porcentaje suficiente. Esta mañana esa discusión va en que la exministra de Salud del presidente Gustavo Petro, Carolina Corcho, le respondió y se metió en la pelea con Alejandro Gaviria, el que fuera también ministro de este gobierno y un hombre que conoce muy bien la cartera de salud. Dice en un larguísimo mensaje en Twitter de 4 largos párrafos Carolina Corcho, primero, que los colombianos deben familiarizarse con la discusión, que ahora es una discusión de neoliberalismo buscando a los responsables de la caída del sistema de salud, que no es cierto que ese porcentaje no tenga argumento, que no hay uno, sino 2 documentos donde se confirma cómo el gobierno llegó al alza. Uno, que es un incremento hecho basado en un informe de la ADRES, informe que tiene 707 páginas y que alega Alejandro Gaviria no solo es para la UPC, sino para estudiar los indicadores y la situación financiera de las EPS. Y dice la ministra Carolina Corcho que hay un segundo documento, otro que hizo la ADRES, que sí es más corto, pero que en ese lo que hace precisamente la ADRES es contrastar la información, cómo están las EPS financieramente y también qué pasó con la plata que se les giró el año pasado precisamente para la UPC. Insiste la exministra Carolina Corcho que la plata sí alcanza y que sí hay que tener en cuenta esos informes porque esos son los que dice qué hicieron el año pasado las EPS con la UPC, que no se puede seguir entregando plata así como así a las EPS. Finalmente, Alejandro Gaviria le dice al presidente Gustavo Petro que hay un error en la manera como están analizando los datos, que es un hecho que la plata no alcanza y que está en riesgo la salud de los colombianos. Finalmente, Néstor, usted mencionaba a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, que en un comunicado en el segundo párrafo advierte que lo que está en riesgo no solo son los trasplantes, también la salud de los colombianos, de todos los pacientes. Camila, gracias, Felipe. Y saber que Alejandro Gaviria y Gustavo Petro, Felipe, en algún momento fueron mejores amigos. Sí. ¿Explosión controlada? Era la teoría de la explosión controlada. Salió mal, ¿no? Salió mal esa explosión no se pudo controlar. Y hoy el gran contradictor, no solo en temas de salud, en temas económicos del gobierno Petro, es Alejandro Gaviria, que conoce, por supuesto, bien las entrañas del poder y las entrañas. Pues que mucha gente votó por Gustavo Petro. Claro, y que mucha gente votó por Gustavo Petro porque se sabía que detrás tenía el respaldo de hombres como Alejandro Gaviria, ¿no? Ahí, digamos, la paradoja de todo este asunto. Pero, de todas maneras, viendo lo que dice Héctor, es cierto, la Corte Constitucional, Néstor, tiene que entrar a tomar cartas en este asunto, además, porque gracias a los fallos de la Corte, producto de las tutelas, es que la UPC hoy no alcanza como debería alcanzar y que toca incrementar ese valor que le gira el gobierno precisamente a las EPS, porque fallo tras fallo ha incluido nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevas tecnologías, nuevos pacientes, los de enfermedades huérfanas, los de enfermedades terminales, los de enfermedades de alto costo. Es la Corte Constitucional la responsable en gran medida también del desajuste y desbarajuste en las cuentas en las que estamos hoy. Luego la Corte también tiene ahora sí que asumir la responsabilidad que sigue y es
obligar al gobierno a hacer un giro que por lo menos cubra en algo los costos que aquí se Néstor, están, este tema tiene se están la analizando parte, y están desfinanciados. Este tema tiene la parte ideológica, como usted decía, la parte técnica para saber si el gobierno efectivamente siguió las reglas para decretar la UPC o no, y el tema político, que ese sí se sabía. Petro había dicho que la UPC solo subiría lo de la inflación, y también había dicho que si quieren más plata, las EPS se deben transformar en gestoras y hacer prevención en salud, que para eso sí habría plata. ¿Qué quiere decir? Que se requiere pasar la reforma a la salud para que haya más plata. Por eso a mí me sorprendió mucho que cuando la oposición levantaba los brazos por el hundimiento de la ley de financiación, no se dieran cuenta que esto venía. Me sorprendió que no hubieran dicho, bueno, pasamos la ley de financiación recortada si querían, a cambio de un compromiso de financiar la salud, pero no hicieron eso porque pero Álvaro, a ver, jugaban verdad, solo al bloqueo. Álvaro, la verdad es que la falta de plata para la salud no arrancó de la ley de con el financiamiento. hundimiento Y nunca se dijo, Y no se iba a obtener de ahí la nunca se plata. dijo que Exacto. la sostenibilidad del sistema de salud Dependía de de la aprobación de la ley de financiamiento. Es que ahora del estamos Congreso. con el Samerito, estamos con el cuento de que todo es culpa. Pero Pero al de fin, ¿qué? Porque es que tienen varias teorías. Gustavo Bolívar salió diciendo que era porque se había hundido la ley de financiamiento, que la UPC apenas había subido eso. Pero el presidente Petro revela un informe que hace un activista, un doctor Vicente Calvo, que yo no estoy seguro de que sea funcionario, que revela supuestas irregularidades que nos contó aquí el viernes pasado el viceministro de Salud en el reporte de las EPS sobre los procedimientos y el uso de los gastos en 2023, y que según la teoría del gobierno, como había muchas inconsistencias, entonces decidieron que por ley tenía que aumentarse apenas 5,36% la unidad de pago por capitación. Al fin, ¿qué? ¿Es Claro. político, es ideológico o es técnico el argumento? Pero Porque adicionalmente, no se Ricardo, ponen de acuerdo para esa exigua cifra de aumento de la unidad de pago por Ni capitación. se Pero van a poner de acuerdo. adicionalmente, la diferencia, insisto, esa no ha tenido respuesta, entre la UPC del contributivo y del subsidiado, que en el 2021 era de 90.000 pesos, hoy en día es ya casi de 200.000. O sea, es La por brecha- lo menos la el brecha doble, es mayor. cada vez más grande. Y eso parece discriminación, no, ¿oíste? no, es totalmente inequitativo, Lo es, totalmente claro, discriminatorio. Claro. Entonces, ¿cuál es la Claro, pero explicación a Néstor, eso? Ninguna. Bueno, Hasta la ahora última. nadie da Y yo- ninguna respuesta. La Yo última, creo que Andrés. es muy importante, dejar claro, Néstor, que el aumento de la UPC o este aumento de la UPC no tiene nada que ver con la caída de la ley de financiamiento. Es decir, no es que esa plata fuera para eso. Además, si así lo fuera, yo recuerdo al propio presidente Petro diciendo que si no les aprobaban la ley de financiamiento, les iba a tocar cortar los subsidios para los ricos. Estos son los subsidios para los ricos, la UPC que financia la salud de absolutamente toda la población colombiana. Yo creo que es importante no hacerle el juego a esa narrativa del gobierno que va a excusar de hoy en adelante o desde antes, desde finales de diciembre en adelante, todo lo que pasa este año con el cuento de que se les cayó la ley de financiamiento, que era entre apenas otras un porque, pequeño Andrés, porcentaje del presupuesto del próximo La ley año. de financiamiento se cayó hace exactamente un mes. Pero entre otras cosas, este mes, Néstor, Ricardo, perdón, le termino la idea, señor, ha sido el mes más rentable políticamente, porque todo resultó claro, por culpa de la ley de financiamiento. claro. Que no llovió es culpa de la ley de financiamiento. Sí. Que no subimos la UPC es culpa de la ley de financiamiento. Que Todo, llegó todo, Laura sí. Acuña es culpa de la Pero ley ¿sabe de cuál es financiamiento. Pero la es que lo tragedia, peor Néstor? del cuento, La gente. perdón, lo peor del cuento es que todo es culpa de alguien más. Sí, claro. Pero ¿sabe Culpa que de la ley de financiamiento, culpa de Uribe, culpa de Duque, culpa de Santos, culpa de no sé quién cuando fue alcalde, culpa de no sé quién. Es un gobierno que no asume Bueno, Felipe, responsabilidades. pero es indolencia, ¿sabe por qué? Porque No, el problema claro es que que es se va a morir indolencia. gente. O sea, mire, a mí la discusión técnica, vaya y venga, yo la entiendo. Puede estar aquí, ideología, lo que ustedes quieran, pero es que el problema es que se va a morir gente, porque hay gente a la que no se le va a poder atender. Ese es el problema. Y va a ser primos, tíos, abuelos o cualquiera de nosotros. Ese es el lío, Néstor. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. A propósito, llegó doña Laura